Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Los que no lo han encontrado pueden decir amén. Y vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Lo pueden leer ustedes? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pueden tomar sus asientos. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor Jesús y que sea el Señor el que hable el día de hoy. Quiero que tomen en cuenta una pequeña frase que dice: ¿quién es nuestro peor enemigo? ¿Lo pueden repetir ustedes? ¿Quién es nuestro peor enemigo? Siempre se nos habla de que tenemos tres enemigos: el mundo, el diablo y la carne. Pero si nos ponemos a preguntar, ¿cuál de los tres puede ser el peor? Por ejemplo, Pablo, tú, de los tres, ¿quién puede ser el peor de nuestro enemigo? La carne. Miguel, ¿quién puede ser de los tres el peor de nuestro enemigo? Tabita, ¿quién puede ser el peor de nuestro enemigo? De estos tres. La carne. ¿Quién puede ser el peor de nuestro enemigo? Benji, ¿quién puede ser el peor de los tres? La carne. Pero ¿por qué decimos la carne? ¿Por qué no decimos el mundo? ¿Por qué no decimos el diablo? Si el diablo es tan malo, es un condenado, siempre anda poniendo piedras de tropiezo, no hace caer, no hace pecar. O el mundo, que siempre está en contra de lo que tiene que ver todo relacionado con el Señor. Pero si nos ponemos a pensar un poco, mira, me hubiera gustado poder tener una diapositiva, pero lamentablemente por temas extraoficiales, por darle un nombre, no se pudo. Pero por favor quiero que me vayan entendiendo en esto. Que por ejemplo, a veces no decimos el mundo porque no siempre tenemos contacto con el mundo. No podemos decir al diablo porque el diablo no es omnipresente. No está siempre con nosotros, pero la carne sí. La carne siempre la llevamos con nosotros. Siempre está con nosotros. Donde quiera que vayamos, está con cada uno de nosotros. ¿Pero será el peor de nuestros enemigos? Veamos. Para aquellos que tenemos el Espíritu Santo, y tenemos esa lucha interna. Como lo dice el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 17, que dice: la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Queremos orar y la carne se opone. Queremos leer la palabra del Señor, la carne se opone. Queremos ayunar, y sobre todo ayunar, la carne se opone. Queremos hacer la voluntad del Señor y la carne se opone. Y esto es como muy extraño porque, por ejemplo, hacemos cualquier otro tipo de actividad y no vemos esa oposición. Vemos todo lo contrario, vemos como una motivación. Aunque no debería ser así, porque si ustedes se dan cuenta que para el pecado la carne se motiva. La carne no te va a decir que no. Cuando quieras cometer pecado, la carne no te va a decir alto. La carne no te va a decir no lo hagas. Pero el espíritu sí.
el espíritu se opone al pecado, se opone a los deseos de la carne. Por eso tenemos esa lucha interna de que la carne va contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y todo va a depender de que a lo que tú le des lugar. O le das lugar al espíritu o le das lugar a la carne. Y en una o en otra, en ambas tienen consecuencias. Unas para bien y otras para mal. Pero, ¿por qué la carne? ¿Por qué ese deseo de querer pecar, de querer ir en contra de la voluntad de Dios? Y es porque cuando leemos, por ejemplo, si seguimos leyendo el libro de Gálatas, ese mismo capítulo, nos habla de las obras de la carne. La fornicación, el adulterio, y un montón de cosas que van, cosas que son de la carne. Pero, por ejemplo, si nosotros leemos ese capítulo, el capítulo 4 de Gálatas, se asemeja mucho a lo que dice Mateo en el capítulo 15. En el versículo 18 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y en parte también habla de los homicidios, la contienda, la fornicación. Pero quiero enfocarme en lo primero que dice el Señor Jesús en ese capítulo. Dice, los malos pensamientos. Son nuestros malos pensamientos los que le dan lugar a la carne. Somos nosotros mismos los que le damos lugar a la carne, por ende también a esos malos pensamientos. Cuando hablamos de la carne, generalmente no hablamos de nuestra piel, de los músculos, no, hablamos de la mente y el corazón. Que cuando leemos la palabra vemos que la mente y el corazón van conectados. Siempre nos habla que los malos pensamientos salen del corazón, pero ¿cómo van a salir del corazón si los pensamientos vienen de la mente? Porque a través de la palabra nos dicen que van conectados. Y dependiendo de que nosotros, esa conexión que hay, le vamos a dar lugar o al espíritu o a la carne. No sé si me van entendiendo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Amén. Amén. Ahora, son los malos pensamientos los que nos hacen alejarnos de Dios. Y estos salen de nuestra mente y de nuestro corazón. Nosotros somos nuestro peor enemigo. Y está en nosotros mismos la decisión de qué lugar darle. Y por ejemplo, este enemigo no viene solo. Esto contrae la depresión, trae la ira, trae la baja autoestima, trae el desánimo, trae la falta de motivación, te trae los errores del pasado. Ahora, ¿cómo tú estás llenando tu corazón? ¿Qué estás haciendo tú para llenar tu corazón? ¿Lo llenas con la presencia del Señor o lo llenas con tus malos pensamientos? Y de repente, por ejemplo, en pequeñas situaciones, nuestra mente empieza a maquinar en cuanto a los problemas. Que quizás por algo pequeño nuestra mente maquina y empieza a crear situaciones que ni siquiera son así. Empezamos a pensar cosas que puede pasar esto, que puede después suceder esto, y la mente maquina y los malos pensamientos le estamos dando lugar, y de repente es algo tan sencillo que no era así.
No sé si le ha pasado a ustedes, que de repente por cosas pequeñas, nuestra mente la agranda como si fuera lo peor del mundo, pero es porque todo está aquí. ¿Qué haces tú cuando tú tienes problemas? ¿Se lo dejas al Señor o los quieres solucionar tú mismo? ¿Qué pasa si lo dejamos en manos nuestras y lo queremos hacer de esta forma? No, esto se puede solucionar así, yo puedo hacer esto. ¿Y qué pasa? Que entra el yo. El yo. El yo. No, que yo puedo, que yo lo voy a hacer y todo esto. Y dejamos de lado al Señor. Le damos lugar a nuestra mente, a nuestra carne. Y no le damos lugar a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y después pagamos las consecuencias. Y después llamamos prueba a nuestras propias consecuencias. No, es que estoy pasando una prueba, pero ¿es una prueba que Dios te envió o fuiste tú mismo el que te involucraste en ella? ¿Por qué? Por guiarnos por nuestros malos pensamientos, por darle lugar a la carne. En 1 Corintios 5:6 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Con un pequeño mal pensamiento le estás dando lugar a la carne. Con un pequeño pensamiento, que a veces ni siquiera es que sea algo externo, sino que algo que viene de nosotros mismos. Cosas que ni siquiera son así, pero que nosotros nos imaginamos de que puede ser peor que lo que están diciendo de nosotros, que quizás nos pueden... Quiero ponerlo como ejemplo, que a veces porque Dios te dice que no, tú te puedes sentir inútil. Porque Dios te dice que no, puedes pensar de que tú no estás preparado para eso. Y empiezas a maquinar de que no, pero ¿cómo si estoy en las manos del Señor? Pero si el Señor va a estar conmigo, si el Señor dice no, es no. ¿Y por qué? Porque sus pensamientos están mucho más altos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. No lo son. Porque obviamente Él tiene una perspectiva diferente a la que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una perspectiva terrenal. Y Él tiene una perspectiva divina. Y Él sabe por qué hace las cosas. Y por ejemplo, y pasa todo lo contrario, que de repente Dios nos dice, hazlo, y no lo hacemos. ¿Es tan complicado el hombre en las manos del Señor? Nos enojamos cuando nos dice que no, y no lo hacemos cuando nos dice sí. Y ahí es cuando más trabas le ponemos. A Moisés le pidió que libertara al pueblo de Israel. ¿Y qué él dijo? No, soy tartamudo. ¿Qué le dijo el Señor? Que Él pondría palabras en su boca. Pero que el Señor no me van a creer. ¿Qué hizo? Convirtió la vara en una culebra. Pero si después le dijo Moisés, y si no creen en eso, bueno, entonces le dijo el Señor, mete tu mano en tu seno, sácala, y salía blanca porque la tenía leprosa. Después la volvió a meter y la tenía tal cual como tenía.
Y Moisés le ponía y le ponía trabas a lo que el Señor mismo le pidió que hiciera. Que si seguimos leyendo ese capítulo, nos dice que el Señor se enojó. ¿Por qué? Porque somos nosotros mismos los que le ponemos trabas, límites al Señor. Y cuando nosotros le ponemos límite al Señor, no podemos ver la gloria del Señor. A Elías le pidieron que estuviera en el Monte Carmelo, que iba a hacer descender fuego del cielo. ¿Le puso alguna traba? No le puso ninguna traba. Fue e hizo lo que el Señor le pidió. ¿Qué hizo? Pidió la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque le dio lugar al Espíritu. No le dio lugar a sus pensamientos. No se puso a pensar, pero ¿y si no cae fuego? ¿Y si el Señor no se manifiesta? ¿Y si quedo en ridículo? ¿Y si me dejan solo y me matan? No puso ninguna traba. Le dio lugar al Espíritu. Le creyó a la voz del Señor. Pero también tenemos el mismo caso de que después le dijeron, apareció una Jezabel y se desanimó. Y yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué fue lo que Jezabel a ti te dijo? ¿Qué fue lo que te dijo Jezabel? Que estás en depresión, que estás desanimado, que no quieres venir a la casa del Señor, que no quieres escuchar la voz del Señor. ¿Qué fue lo que te dijo Jezabel? De repente cuando uno empieza a profundizar en este tema, uno dice, pero uno mira al mundo y el mundo le tiene más fe a lo que ellos hacen de lo que nosotros mismos tenemos al Dios Todopoderoso. Cuando leemos, por ejemplo, cuando Jesús fue a Nazaret, dice la palabra que fueron pocos los milagros que ocurrieron ahí. Pocos. Por la incredulidad de la gente. ¿Por qué? Porque no le creyó. No así como las ciudades alrededor de ella, que sí hubieron milagros, prodigios, la gente fue sana, fueron libertados de demonios, fueron curados de la mujer de flujo de sangre, y podemos ver un montón de milagros que hizo el Señor. Pero precisamente en Nazaret, en el pueblo donde Él nació, el pueblo que sabía quién era María, quién era Jesús, quién eran sus hermanos, que conocían verdaderamente al Maestro, sale la palabra de que hubieron pocos milagros. O sea, imagínate, su propio pueblo no le creyó al que nació ahí. Imagínate, el Señor nació en Nazaret, fue criado ahí, quizás no tanto tiempo, pero el Maestro, el Dios manifestado en carne, el que nació en aquella ciudad, no le creyó. Y pasa lo mismo acá en la iglesia. Tenemos al Dios verdadero y no le creemos. ¿Y por qué? Por nuestros malos pensamientos. Puede haber limitaciones físicas, pero la peor limitación que nosotros tenemos viene de acá. Vienen de acá. Yo le podía nombrar un montón de personajes bíblicos de que creyeron a la palabra, pero después se limitaron. Podemos nombrar a Pedro. Imagínate cuánto tiempo estuvo con el Maestro y después lo negó.
Podemos nombrar a un David que tenía el corazón de Dios, pero le falló. Le falló. Podemos nombrar a un Jeremías, el profeta de Dios. No, pero Señor, yo soy un niño. Lo limitó. Pero a pesar de sus limitaciones, el Señor de igual forma lo usó. Pero en unos capítulos siguientes dice la palabra que él maldijo el día en que nació. Lo mismo que Job, maldijo el día en que nació. Pero yo le digo, entonces, ¿somos nosotros nuestro peor enemigo? ¿Será el mundo nuestro peor enemigo? ¿Será el diablo nuestro peor enemigo? No, somos nosotros. ¿Por qué no vemos la gloria de Dios en nosotros? Porque no le creemos. ¿Por qué no vemos milagro en nosotros? Porque no le creemos. ¿Por qué el Señor no nos bendice? Porque no le creemos. El Señor nos pide dar una vuelta a la derecha y damos 10 a la izquierda. El Señor nos dice, vamos a la derecha y nosotros vamos a la izquierda. El Señor nos dice, avancemos, ¿y qué hacemos nosotros? Retrocedemos. ¿Cuánta paciencia debe tener Dios con cada uno de nosotros? Y sobre todo para poder habernos escogido. Pero como al Señor le gustan los desafíos, de eso me he dado cuenta, le encantan los desafíos, porque escogió a lo vil, a lo necio, a lo menospreciado, a lo débil del mundo lo escogió. Y a pesar de que haber tenido todas esas funciones, de habernos transformado, no le seguimos creyendo. Yo puedo pensar, no hay salida. Pero Dios el Señor dice, yo abriré caminos en el desierto. Yo puedo pensar que no puedo. Y Dios me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo decir, estoy solo. Y Dios me dice, no te desampararé ni te dejaré. Yo puedo pensar en el pasado. Y el Señor me dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis memoria a las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Yo puedo pensar, tengo miedo. Y el Señor me dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Yo puedo pensar, Señor, te fallé. ¿Y qué el Señor me dice? Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Yo puedo pensar, Dios no me va a perdonar. Y el Señor me dice, por lo cual te digo que son muchos pecados, le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel que poco ama, poco se le perdona. Póngale la excusa que usted quiera. Y el Señor le va a decir todo lo contrario. Póngale usted oposición y el Señor mismo a usted lo va a derrotar. Usted se cae, el Señor lo levanta. Usted está oprimido, el Señor lo liberta. Usted está enfermo, el Señor lo va a sanar. ¿Hay algo que sea imposible para el Señor? Y entonces, ¿por qué lo limitamos?
¿Por qué lo limitamos? ¿O por qué le damos más tiempo? Porque eso pasa también, que le damos más tiempo. Por cosas tan sencillas que deberíamos hacer, nosotros, ¿qué hacemos? Lo alargamos, lo alargamos, lo alargamos. Créale a lo que dice su palabra. Créame que acá, en este libro, usted puede encontrar gente totalmente desmotivada. Hay unos triunfaron, hay otros que no. Pero la decisión la tiene usted. A lo que tú le quieras dar lugar. A creerle o no a creerle. ¿A qué le quieren dar lugar hoy día? ¿Le quiere dar lugar al mundo? ¿Al diablo? ¿A sus malos pensamientos? Yo le invito a que se ponga en pie